Entonces, continuemos. Ya tenemos ahí nuestras 5. El gobierno local quedó de la siguiente manera. Consejo de Indias era el que tenía el máximo poder. Y repiten mucho preguntas de cuál era la jerarquía, ¿no? De que tenía cada instancia de gobierno. Ya vemos que, obviamente, hasta la cima, la corona real española o el rey. Abajito, Consejo de Indias. Abajo del Consejo de Indias, el virrey y la audiencia en el mismo nivel. Después, las comunidades locales con las organizaciones municipales, corregidores, alcaldes mayores, cabildos en los municipios y pueblos indios. Por si viene mucho esa pregunta, Consejo de Indias es primero el rey, luego el Consejo de Indias, luego el virrey y la audiencia al mismo nivel. Es más, si vienen todos, primero la audiencia y luego el virrey. Rey, Consejo de Indias, audiencia, virrey. Sí. Y ya si no viene una opción así, entonces la cambian antes de la audiencia el virrey. Pero normalmente los dos órganos colegiados se ponen antes del virrey, tanto el Consejo de Indias como la audiencia. Evolución temporal, estructura política novohispana, Rey de España, Casa de Contratación de Sevilla, Real y Supremo Consejo de Indias, Gobierno de la Nueva España. Hernán Cortés, que fue el primer gobernador, primera audiencia, segunda audiencia, virreinato, virrey, audiencia, gobernadores, cabildo o ayuntamiento, corregidores y alcaldes mayores. Estructura económica y social de la Nueva España. El virrey ejercía 5 cargos diferentes: gobernador, líder político de la Nueva España; capitán general, líder militar de la Nueva España; presidente de la audiencia, líder judicial de la Nueva España. Cuatro, superintendente de la Real Hacienda. 5, vicepatrono de la iglesia. 6, monaguillo. Era el líder espiritual de la religión católica en la Nueva España. Estructura social. En la cúspide, peninsulares o españoles, es decir, los españoles nacidos en España. Criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Después los mestizos, luego los indígenas y al último los negros. Pero hay más castas, porque esas son las que más bien están: los mulatos, los cobrizos. Esos los mestizos son... Hijo de
español e India. Ah, y los criollos, los Hijos de españoles, pero nacidos en la Nueva España. Así es. Hay mulatos, cobrizos, zambos. ¿Qué más? Ya están todos ahí, los principales. Las reformas borbónicas. Entonces, desde que se creó la Nueva España hasta 1701, todo fue bajo el mando de los Habsburgo, de la Casa de Austria. Desde que se fundó la Nueva España hasta 1701, todo fue bajo el mando de los Habsburgo, de la Casa de Austria. Después de esa fecha vienen las reformas borbónicas, que son de la dinastía borbónica. Reformas borbónicas a partir de 1701, quien empieza a tomar las riendas de la Nueva España es la dinastía borbónica. Abarca desde Felipe V hasta Carlos IV. Desde Felipe V hasta Carlos IV, pasando por Fernando IV, Carlos III y Carlos IV. Carlos V ya se había derretido. Las reformas borbónicas trataron de forma general aumentar el poder del rey en todos los ámbitos. Eso fue el objetivo de las reformas borbónicas. Aumentar el poder del rey en todos los ámbitos. Económico, social, político, religioso. Uno, creación de 12 intendencias, con eso es suficiente. Esas son las principales reformas borbónicas. La 1, creación de 12 intendencias. Hasta ahí. 2, sustitución de los alcaldes por subdelegados. Hasta ahí también. 3, terminar con la Casa de Contratación de Sevilla. 4, debilitar a la aristocracia. Hasta ahí. 5, se crearon revisores y visitadores también. Hasta ahí. 6, se incrementaron los impuestos. 7, recuperación de las concesiones otorgadas a otros países, igual hasta ahí. 8, se abrieron nuevos puertos, acabando con los monopolios. Igual casi en todas, con el primer renglón es suficiente. Hasta donde acabe la primera oración coherente, que tenga coherencia por sí sola, con eso es suficiente. ¿Ya quedó?
9, se creó el Banco del Avío. Esa viene, la usan mucho, la creación del Banco del Avío en las reformas borbónicas, y se creó el Tribunal de Minas y el Real Colegio de Minería. Real Colegio de Minería. 11, contribución del clero a los gastos públicos. 12, limitar la participación de la Iglesia en materia política. 13, expulsar a la orden de los jesuitas de los territorios españoles. Y con esas, ya aunque vengan más, pues ya son todas. Esas son las más relevantes. Entonces, esas reformas tuvieron como consecuencia desigualdad y descontento. Desigualdad y descontento. Las ciencias y las artes en la Nueva España. En la primera etapa con los Habsburgo, las ciencias y las artes estuvieron en manos de la Iglesia Católica. En la primera etapa con los Habsburgo, las ciencias y las artes estuvieron en manos de la Iglesia Católica. En la segunda etapa con los Borbones, fue el gobierno virreinal quien se hizo cargo de esas áreas e introdujeron ideas de la Ilustración. En 1785, ese dato es relevante. En 1785 se funda la Real Academia de San Carlos, teniendo como director a Manuel Tolsá. El movimiento de independencia de la Nueva España. Causas internas. Uno, inconformidad de los criollos por no tener los mismos derechos que los peninsulares. Inconformidad de los criollos por no tener los mismos derechos que los peninsulares o españoles. 2, la extrema desigualdad entre la población. Entonces, internas, descontento de los criollos por no tener los mismos derechos que los españoles y la gran desigualdad de la población. Causas externas, las ideas liberales de la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las reformas borbónicas y la invasión de España por Francia.
punto doble hilo también. Le dio dos pasadas, quedaron una gruesa. Sí. Ahí está. ¿Ya quedó? La revolución industrial, ¿cuándo fue? Siglo XVIII, mediados, 1750 más. Este dato está mal, por si lo estudian, no es 1909, es 1809, pero nos vamos a ir ya hasta el antecedente más conocido. La conspiración de Querétaro. Es el antecedente más cercano al inicio de la Guerra de Independencia. Participaban Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz y su esposo Miguel Domínguez, Allende y Aldama. La conspiración de Querétaro es el antecedente más inmediato, el más cercano a la Guerra de Independencia. Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz y su esposo Miguel Domínguez, Allende y Aldama son los conspiradores de Querétaro. Etapas del movimiento: iniciación, organización, resistencia y consumación. Inicio. Entonces la guerra estalla la madrugada del 16 de septiembre de 16 de septiembre de 1810. Entonces, se da mediante el llamado grito de Dolores, que lo da Miguel Hidalgo, y es llamado el grito de Dolores porque se da en Dolores Hidalgo. La toma de Celaya es parte de la iniciación. Entonces, ahí en inicio, vamos a tomar uno de los eventos, es la toma de Celaya, y ahí en la toma de Celaya se nombra a Miguel Hidalgo como generalísimo, que de milicia no sabía absolutamente nada y por eso nos agarran y nos cortan la cabeza y ponen en la novia. ¿Generalísimo? Sí. Otro evento del inicio, la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Es otro evento que ocurrió en esa etapa inicial. La toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Ahí está. Toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Alhóndiga con H intermedia entre la L y la O. Alhóndiga, no albóndiga. Alhóndiga de Granaditas. Entonces, en lo que hoy es Valladolid, José María Morelos, perdón, en lo que hoy es Morelia, que se llamaba Valladolid en ese entonces, José María Morelos toma el liderazgo.
Y en Guadalajara, José Antonio Torres toma la región para recibir a Hidalgo. En 1811, el 30 de julio de 1811, capturan y fusilan a Aldama, Allende e Hidalgo. 1811, 30 de julio de 1811. Capturan y fusilan a Aldama, Allende e Hidalgo y sus cabezas son exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento para todo aquel que pretenda seguir con la guerra de independencia o con la lucha de independencia. Entonces eso es todo al inicio. Ahora viene organización inicial del movimiento. Después de la muerte de los primeros dirigentes, José María Morelos toma el liderazgo del movimiento. José María Morelos toma el liderazgo del movimiento. Este era un buen militar que Napoleón llega a decir que con 3 Morelos conquistaría todo el mundo. En septiembre de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz. Después, no, esa no es parte de la lucha, pero sí viene la Constitución de Cádiz en el examen. En septiembre de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz en España, que promovía más derechos y más libertades para todos los territorios de España. (1812) Constitución de Cádiz promovía más derechos y más libertades para todos los territorios de España. Morelos organiza el Congreso Supremo Nacional, conocido como el Congreso de Chilpancingo. Eso fue en 1814. Ahí se proclama la soberanía e independencia total de la América mexicana. Y se formula la Constitución de Apatzingán. El 22 de diciembre de 1815, Morelos es tomado prisionero por Matías Carranco y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Ya desde ese entonces existían ahí los pandilleros, ¿no? Se subieron a su caballo y le dijeron, ya te la sabes. No. Resistencia. Y ahora vamos a la etapa de resistencia.
En 1814 se anula la Constitución de Cádiz por el rey Fernando VII. Y envía tropas para combatir la insurrección o la insurgencia. En 1814, rey Fernando VII anula la Constitución de Cádiz y manda tropas a combatir Entonces, en esa etapa de la resistencia, quien mantiene la lucha de la independencia principalmente es Vicente Guerrero. Es el principal líder en esa etapa de la resistencia. Vicente Guerrero, que mantiene la lucha en las montañas de Tlapa Guerrero. Y en el bando realista, Agustín de Iturbide era quien combatía a los insurgentes. En esa etapa de la resistencia, las principales figuras son Vicente Guerrero por el lado de los insurgentes y Agustín de Iturbide por el lado de los realistas o de los españoles. De los insurgentes. En 1816, el virrey Juan Ruiz de Apodaca decreta una amnistía para los rebeldes que se abstuvieran de apoyar la causa. La amnistía es un perdón, ¿no? Ya, si dejas de pelear, ya no te hago nada. Ya no te persigo. Todos olvidados, somos cuates como siempre. Personajes que no cedieron, que continuaron la lucha a pesar de la amnistía, no depusieron las armas. Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Entonces son los personajes de la insurgencia que siguieron con la lucha. Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. La etapa de la consumación de la independencia. En 1820, el rey Fernando VII es obligado a restablecer la Constitución de Cádiz. Y quienes luchaban en contra de los insurgentes, cuando se restaura la Constitución de Cádiz, no, pues ya no luchan contra los insurgentes, ya se unen a ellos para que la Constitución de Cádiz no los afecte. Entonces, lograr la independencia para que la Constitución de Cádiz no tenga efecto en lo que era la Nueva España y así no perder sus privilegios. En 1821, después de varias negociaciones entre Iturbide y Guerrero, se encuentran en Acatempan, lo que es conocido como el abrazo de Acatempan, de Iturbide y Guerrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, donde se crea el plan de Iguala. En ese plan se acuerda cómo consumar la independencia de México, cuáles van a ser los puntos a considerar para consumar la independencia de México. Y finalmente, el virrey Juan O'Donoghue reconoce la independencia de la Nueva España mediante el Tratado de Córdoba. Y el 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia entre el ejército trigarante a la Ciudad de México encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, el ejército de las tres garantías.
Personajes clave en la consumación de la independencia de México: el virrey Juan O'Donojú, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Recuerden, Plan de Iguala fue el que hicieron Guerrero e Iturbide para lograr la independencia de México, para consumarla, y la independencia es reconocida mediante el Tratado de Córdoba. Esto es un resumen de todo. México independiente 1821-1854. El primer gobernador de México independiente es Agustín de Iturbide, que se proclama emperador. Lo primero que hay es una junta legislativa provisional y una regencia que es encabezada por Iturbide. En 1822 Iturbide se declara emperador. 1822 Iturbide se declara emperador, y en 1823 Santana, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero se rebelan con él, con el plan de Casamata. Entonces, Santana, Bravo y Vicente Guerrero, mediante el plan de Casamata, se rebelan a Iturbide, restauran el Congreso y hacen que Iturbide renuncie al trono. Ese fue el primer imperio mexicano. Por ese plan de Casamata, por Santana, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, para rebelarse ante Iturbide y obligarlo a renunciar. Plan de Casamata. Se restaura el Congreso y el Congreso se divide en federalistas y centralistas. El federalismo otorga libertad y soberanía a cada uno de los estados que forman parte del país, y el centralismo centraliza el poder en el gobierno central, sin otorgar soberanía y libertades a los estados. Entonces el Congreso se divide en federalistas y centralistas. Constitución de 1824 es una constitución de corte federalista. Propone la Constitución de 1824 una forma de gobierno republicano con división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ejecutivo encabezado por el presidente, el legislativo con 2 cámaras, senadores y diputados, y la Suprema Corte de Justicia es quien se encarga del poder judicial. Periodo presidencial de 4 años. De hecho, eso dura hasta después de la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas es el primer presidente que tiene un periodo de 6 años. Periodo presidencial de 4 años. Establece la religión católica como única y oficial. Conserva los derechos del clero y del ejército y divide al territorio en 19 estados y 4 territorios. Una vez redactada esta Constitución, se proclama presidenta Guadalupe Victoria, primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Cumple un periodo de 1824 a 1828. Primer presidente de México, Guadalupe Victoria, de 1824 a 1828. En 1833 hay un conjunto de leyes
llamadas las reformas de 1833 y son declaradas en el gobierno de Valentín Gómez Farías. Con estas leyes ya no era obligatorio pagar el diezmo a la iglesia, se excluía a la iglesia de la enseñanza pública y daban al gobierno la facultad de distribuir los cargos eclesiásticos. Pero como todo el mundo era muy católico, apostólico y romano, las leyes fueron derogadas y Valentín Gómez Farías destituido. ¿Cómo se metía así con el pobre señor de Dios? En 1835 se elabora una nueva constitución llamada las 7 leyes, que era de corte centralista. Aquí se crea un nuevo poder llamado el Supremo Poder Conservador. Conflictos internacionales de México. El primero con España, que intentó reconquistar a México. (1829), intento de reconquista de España, que fue derrotado por Santana. No todo lo que hizo fue malo. Fue malo. Entonces, Santana derrota ese intento de reconquista de España. Después, en el 38, Francia, primera invasión francesa, la Guerra de los Pasteles. Ya tú sabes, ¿no? Porque se quejaron un pastelero francés que le debían dinero, no se lo quisieron pagar y dijo, entonces, invadimos México. El conflicto más costoso y más importante que tuvo la reciente nación mexicana fue el conflicto con los Estados Unidos, que inicia en 1835 y culmina en 1846 con la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Empieza cuando el estado de Texas se separa de México. México les da permiso a habitantes de los Estados Unidos a vivir en Texas con la condición de que respeten las leyes mexicanas. Entonces Texas se va llenando de habitantes gringos que después el gobierno gringo los hace trabajo para que se separen de México, para que declaren su independencia. Lo hacen, México no reconoce su independencia, pero obviamente Estados Unidos sí. Y primero Texas es, digamos, un país independiente por un tiempo muy pequeño, porque después se lo anexa a Estados Unidos, ¿no? En marzo de 1845, el Congreso de Estados Unidos anexiona al estado de Texas. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos le declara la guerra a México y para septiembre de 1847 había logrado la invasión tomando la capital.